Hola amigos, muy buenas a todos y bienvenidos a un video más de esta metodología para aprender a tocar la guitarra clásica. En este video vamos a ver la lección número 13 del Opus 60 de Fernando Sor. Recuerden que estamos en los ejercicios para la lección número 5 de mi libro Método para Guitarra Clásica, libro 1. En este video, pues como ya les he comentado, vamos a ver esta lección, vamos a comprender cómo tocar esta pieza, vamos a comprender su parte armónica, cómo está compuesta esta obra, cómo está dividida la lección, cuántas partes tiene. Vamos a ver la armonía, vamos a ver la digitación, vamos a ver cómo es la interpretación. Y ya en este punto de este libro de Fernando Sor, estamos entrando a una parte ya más intermedia de este libro de Fernando Sor. Realmente los ejercicios, las lecciones que hemos visto ya anteriormente, también podría considerarlo que es algo intermedio. No es algo principiante, sino ya estamos como yendo a un nivel intermedio. Si el intermedio lo podemos dividir en niveles, diría que es el principio de un intermedio, ¿no? O sea, estamos apenas comenzando a entrar lo que vendría siendo el nivel de intermedio, un intermedio bajo, por decirlo de esta manera. Sin embargo, comprender esta pieza, de cómo está compuesta, cómo tiene sus trucos en la composición, cómo es la armonía de esta obra, va a enriquecer mucho nuestro nivel y nuestros conocimientos en la música. Entonces, bueno, sin más que decir, vamos a irnos directamente a la partitura. Aquí les estoy mostrando la partitura, voy a acercarlo un poquito para que se vea mejor. Aquí está. El opus 13 la lección número 13 del opus 60 de Fernando Sor. Como siempre, nosotros vamos al principio de la obra. Digamos en qué compás estamos. Estamos en un compás de 2/4. ¿Qué armadura tenemos? No tenemos alteraciones. Por lo tanto, estamos en una tonalidad de Do mayor o de La menor. Como siempre, nos vamos al último compás de la obra y encontramos que estamos finalizando en un acorde de Do mayor. Por lo tanto, estamos en la tonalidad de Do mayor. Ahí al principio les coloco la tonalidad que es Do mayor. Y bueno, vamos a irnos al primer compás directamente. Aquí yo ya tengo escritas varias cosas, si pueden ver. Tengo divididas sus partes, la parte A, la parte B y al final que hace una, digamos, A', que sería un acercamiento, o estamos mostrando que utilizamos recursos de lo que utilizamos en la parte A. Muy parecido, estamos utilizando prácticamente los mismos recursos, excepto al final, excepto los últimos 3 compases, que es, digamos, la cadencia final. Eso siempre sucede. También decirles que cada 8 compases es que vemos una parte. Esto es cuando vemos una obra que está compuesta de manera simétrica. Es lo más normal, lo más común, y creo que en este opus 60 todas las lecciones que comprenden este opus van a ser simétricas, ¿vale? También decirles que pues ahí ya he escrito un poco de lo que vendrán siendo los acordes. Ya ustedes pueden ver al principio tengo un Do, tengo disque floreo, sextas y terceras, Do, Sol, sextas y terceras, y bueno, ahí están escritas los acordes. Ya comprenderemos qué es esto de sextas y terceras a medida que vayamos viendo la obra. Entonces, bueno, vámonos al primer compás, vámonos directamente a la guitarra. Aquí les muestro cómo estamos tocando esta pieza. Hay algo interesante en esta pieza que se diferencia muchísimo de las demás, y es que en esta obra sí estamos utilizando el anular, a diferencia de las demás piezas o lecciones de este opus 60. En esta obra, por lo menos hasta ahora, sí estamos utilizando el anular, y lo estamos utilizando mucho, lo estamos utilizando bastante el anular en esta pieza. Fernando Sor en su método explica por qué él está utilizando el anular y en qué momentos él utiliza el anular, porque para él vendría siendo la utilización del anular.
En estos momentos no tengo esa información de por qué él da la explicación de por qué utilizar el anular, pero bueno, nosotros ya al momento de tocar podemos intuir qué dedo se nos hace más fácil, y aquí en esta obra efectivamente estamos utilizando el anular y bastante. Entonces vamos a irnos al primer compás. El primer compás tenemos un acorde de do mayor y tenemos mayormente notas que están a una distancia de un intervalo de sexta o de tercera, pero una tercera pues que está por encima, una tercera que va por la octava de más arriba. Si ustedes ven, por ejemplo, en el primer compás tenemos el primer acorde que nos aparece, que es un do mayor. Él no está utilizando do mi sol, él está utilizando do sol mi. Entonces, si vemos la distancia que hay entre sol y mi, vemos que hay una sexta. Esa distancia de intervalo es una sexta. Y eso va a estar casi que en la mayoría de toda esta pieza, en esta lección, va a haber sextas o va a haber terceras. ¿Vale? Entender que las sextas y las terceras son inversiones entre ellas. Si yo hago una tercera de do a mi y yo ese do lo paso una octava más arriba, estaría haciendo de mi a do una sexta. De do a mi es una tercera, y si yo el do lo paso una octava más arriba, esta vendría siendo una sexta. Y en esta obra está todo el tiempo pasando eso, sexta, tercera, ya lo veremos. Antes de empezar a tocar la obra, yo quiero que ustedes diferencien y vean que al menos en la parte A, que es la que vamos ahora a estudiar, hay dos voces. Todo el tiempo hay dos voces. Está la voz de abajo, obviamente el bajo, digamos, y la soprano, la que está arriba. Las dos son muy melódicas, están cantando, y el trabajo que vamos a hacer va a ser dividir estas voces y ver cómo están cantando estas voces. Vamos a únicamente tocar la voz de arriba, la voz que está en la soprano, la voz que está cantando en la voz de arriba, y vamos a tocarla, vamos a ver cómo suena. Podemos también imitarla con la voz, con nuestra voz, y podemos hacer lo siguiente. Mi, da, ra, 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 ra. Voy a tocarlo ahora sin tararear el principio que estuve tarareando para que ustedes escuchen cómo va esa melodía. Si ven que es bastante cantable. Muy bonito, muy romántico, digamos. Claro, ahí lo estoy tocando bastante lento, de pronto no sea el tempo recomendado, pero en un principio, cuando estamos aprendiendo la obra, siempre deberíamos tocar todo muy lento. Y bueno, también podemos hacerlo con la voz del bajo. Vamos a tocar la voz del bajo únicamente. Si ven que la voz del bajo también está cantando y tiene la misma velocidad que la voz de la soprano, la voz de arriba está prácticamente tocándose las dos al mismo tiempo, llevan una melodía ambas van llevando una melodía, que claro, esa melodía se va armonizando, cada una que tiene una melodía se va armonizando, pero en esta obra estamos todo el tiempo utilizando sextas y terceras. Claro que una sexta o una tercera es una armonía, se está armonizando. Pero si lo consideramos todo el tiempo como diferentes acordes todo el tiempo, estaríamos, digamos, viendo muchos acordes. Y sería mucho más fácil viendo que hay una melodía que se está moviendo por terceras y sextas. Y ya está.
Entonces el primer compás tenemos esto. ¿Vale? Tenemos el acorde de Do mayor. Estamos utilizando pulgar, índice y anular. Arriba estamos utilizando índice y anular. Tan, tin, tan. Luego bajamos y utilizamos pulgar y medio. Aquí en el primer compás nos aparece un silencio que es bastante importante, que voy a señalar ahora mismo. Ese silencio lo vamos a hacer y ya les diré cómo lo vamos a hacer. Aquí les muestro ese silencio que está acá, este silencio acá. Lo que vamos a hacer es quitar el dedo de acá, quitar el dedo 3, que es el que estamos utilizando para el Do, levantarlo cuando ejecutemos esto, ¿ok? Entonces va a quedar aquí así. El Mi y el Sol que están sonando también al aire, ese Mi y ese Sol, como ya lo vimos en la anterior lección, lo vamos a silenciar colocando esta posición de los dedos. Tenemos esto, tran, tan, y cuando vayamos a tocar el Fa y el Re, lo vamos a tocar con el pulgar y el medio, pero vamos a colocar todos los dedos en esta posición para silenciar esas dos voces, esas dos notas que están al aire. ¿Vale? Otra manera en la que podemos silenciar esas voces, si de pronto hay una dificultad en colocar esa posición, que es lo que les recomiendo. La otra elección que podemos hacer es que cuando toquemos el Fa y el Re, bajemos un poquito estos dedos para que silencien esas dos cuerdas. Perdón. ¿Vale? Seguimos avanzando, vamos al segundo compás. Aquí tenemos, miren, por ejemplo, aquí tenemos sexta, 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 terceras. Entonces, ya en este segundo compás tenemos la primera tercera, todo el tiempo teníamos sextas, sextas, llegamos al otro compás, sextas, sextas, sextas y ahora terceras. ¿Vale? Aquí estamos utilizando pulgar y medio, pulgar medio, pulgar medio, y ahora vamos a utilizar índice y medio. ¿Vale? Acá en este segundo compás, al igual que en el primero, hay un recurso que se llama floreo, que es cuando esas voces suben o bajan y vuelven a su posición, que es lo que está pasando aquí. Y en el primer compás también sucedía. ¿Vale? Eso se le considera y se le llama floreo. Vámonos al tercer compás. Tenemos nuevamente terceras. Y al final una sexta. Entonces esas terceras las vamos a tocar pulgar, índice, índice medio y índice medio nuevamente. Y ahora al final que tenemos esas sextas, pulgar medio. Nos vamos al cuarto compás. Tenemos pulgar medio y pulgar anular. Al principio utilizamos el anular. Ahí en ese movimiento. Y ahora volvemos a utilizar el anular en el cuarto compás. ¿Vale? Ese vendría siendo el cuarto compás. Ahí ya tenemos lo mismo, son sextas o terceras, pero hay una, digamos, finalización de la parte, ¿no? Porque cada 4 compases, al igual que cada 8 compases, hay una parte. Entonces aquí tenemos esa finalización.
y volvemos. ¿Vale? Eso también es parte de la composición de la escritura, que cada 4 compases es como si estuviéramos haciendo cierta cadencia cada 4 compases, por decirlo de alguna manera. Esto es más de lo mismo, esto es más de lo mismo en el quinto y sexto compás, ya eso lo vimos. Y nos vamos al séptimo y octavo compás. ¿Qué hacemos esto? Vale, aquí ¿qué tenemos? Tenemos un fa y un la, una tercera, un re y un fa, otra tercera, pero una octava más aguda. Ahí estamos utilizando el pulgar y el anular. Luego el sol y el si, terceras, con el índice y el medio. Y ahora unas sextas con el pulgar y el medio. Y ya para finalizar tenemos ese do con un silencio importante. Ese último silencio de este octavo compás nos está indicando dos cosas. El silencio nos está indicando, uno, que es la finalización de la primera parte, ¿vale? Que ahí hay que descansar, que hay que hacer importante ese silencio. Y dos, que por supuesto pues se silencian las voces anteriores y que únicamente debe sonar esa nota, esa voz, únicamente el do. Entonces tenemos como significado ese silencio dos cosas. Una que finaliza, es decir, que va a haber como un ralentando que nos indica que es la finalización de esa parte. Y dos, que se deben silenciar las voces anteriores. Podemos hacerlo largo. Y entramos. A eso se refiere ese silencio. Y no que, por ejemplo, hacemos eso, sino que lo ralentamos bastante. Perdón. Vale. Esa vendrá siendo la primera parte, la parte A. Y ahora vamos a irnos a la parte B. En la parte B ya encontramos otro tipo de sonoridad. También con la idea, seguimos jugando con la idea de utilizar terceras o sextas, pero ahora le añadimos otro recurso que es una nota pedal. Esta nota pedal, digamos, no está ni en el bajo ni en la soprano, sino que está ahí en el contralto. Se encuentra en el medio. ¿Se acuerdan anteriormente en la lección pasada que yo les daba un ejemplo de que la guitarra estaba imitando otro instrumento? Este instrumento que mantiene siempre una voz tocando, una voz todo el tiempo, mientras que arriba o abajo se está moviendo una melodía. Digamos que aquí está pasando exactamente lo mismo. Estamos haciendo eso. Miren que arriba y abajo se están moviendo, pero la del medio está. La de arriba está. Y la de abajo está. ¿Vale? La del medio obviamente pues todo el tiempo ahí, entonces esto va a ayudar también mucho que estemos diferenciando que estas melodías, estas voces al oído. Vamos a identificar cómo las voces se están moviendo, cómo una se está manteniendo. Entonces nos va mucho a afinar el oído. Entonces, ¿cómo vamos a tocar esto? Todo el tiempo el índice va a estar tocando el sol, mientras el pulgar
pulgar, medio y anular se van a estar ejecutando para las voces que se están moviendo. Entonces sería bueno no tocar la voz del sol y solamente la de arriba, por ejemplo. Bueno, ahí ya estamos pasando a lo que vendrá siendo esa cadencia. Entonces ya esos serían los truquitos para poder tocar esa parte B. Aquí yo les pido que aumentemos un poquito más la velocidad. Al principio vamos un poco lento. Y aquí aumentamos un poquito más la velocidad. Ok, ahí tratemos de aumentar un poquito más la velocidad porque se puede escuchar un poco tedioso que esto vaya tan lento, ¿no? Ahí sí tratemos de aumentar un poquito más la velocidad. Vale. En esa última cadencia, que es donde nos está, digamos, haciendo la diferencia en esta composición, que es esta parte de acá, es importante, por una parte, identificar el acorde. Esto es un acorde de sol sostenido disminuido que va a llegar a un la, pero es importante también mantener esas voces. Y no soltemos estas dos voces que están tocando acá cuando toquemos el re, porque queremos que ese sonido de ese acorde se identifique. Lo mismo va a pasar con el la menor. Aquí. Este es un fa sostenido disminuido. Este lo vamos a tocar con pulgar, medio y anular. Y llegamos a ese sol. El sol en esa parte, déjenme aquí les muestro. Mira, aquí tienen el disminuido, mantengan estas voces hasta llegar al re. Lo mismo va a pasar con el la, mantengan estas voces y llegar al do, perdón. Y ahora, cuando toquemos este fa sostenido disminuido, también mantengan este re de acá. Entonces estas son las voces que debemos mantener, esta de acá y esta de acá. Llegamos al sol haciendo un silencio importante, silenciando este re, miren. Y en esta segunda nota vamos a silenciar esta de acá, el sol y el si, ¿vale? Entonces escuchen cómo suena. ¿Vale? Ahí también hacemos un pequeño realentando en esta última parte para llegar a lo que vendrá siendo la A', que ya es la finalización de la obra. En esta última parte, aquí ya esto ya lo tocamos, esto es más de lo mismo, esto no tengo que volver a mencionarlo. Y ya en la última parte llegamos a algo bastante interesante que a mí en lo personal me encanta, como Fernando Sor está finalizando esta lección. Lo está finalizando con un acorde de mi disminuido que se dirige a un re menor, pero un re menor que mantiene una voz del mi disminuido. Esto se le considera como un retardo, una voz que se mantuvo, una voz que se mantuvo hasta llegar al siguiente acorde. Entonces se está retardando para poder resolver. A mí me parece impresionante cómo lo está haciendo aquí, porque es que además suena muy bello. Esta última parte es... Estamos utilizando una sonoridad que no pertenece a la tonalidad. Esta sonoridad. Pero melódicamente suena muy bien. Y aquí...
si bemol. Un si bemol. Este si bemol es una alteración de la tonalidad normal. La tonalidad, la principal sería un si natural, pero tenemos un si bemol. Y uno pensaría, bueno, si bemol estaríamos utilizando un acorde de do-7, pero no. Utilizamos el mi, dando a entender esta sonoridad de mi disminuido. Llegamos al re manteniendo ese sol. Me parece espectacular cómo está utilizando más que recurso armónico, porque sí, hay un recurso armónico interesante, es el recurso melódico en combinación con este recurso armónico, que es mantener esta voz del sol, utilizarla para el acorde que va a llegar, pero como una nota de adorno, digamos, una nota que no está resolviendo, que va a resolver, pero que es una tensión del acorde. Aquí resuelve. Esa última parte me parece espectacular. Y bueno, ese sería el tutorial de esta obra, esta lección número 13 de Fernando Sor. Digamos, en términos, para poder explicar la obra, es bastante sencilla en términos de digitación. En términos de entender la obra también, utilizar recursos de sextas y terceras, que son intervalos bastante bonitos para el oído, digamos. Pero además también, como vimos, estamos utilizando recursos melódicos y armónicos muy interesantes que embellecen esta lección. Entonces, bueno, si te gustó esta lección y llegaste hasta acá, te felicito. Yo creo que eres de los pocos que llega hasta acá, hasta esta parte. Y si te gustó, pues, porque ya veo que llegaste hasta esta parte, regálame un like, un comentario y, bueno, nos vemos en el próximo video de esta metodología. Chao.